del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Juan Bautista de La Salle, sacerdote y confesor. Este santo nació en Reims de Francia en 1651. Fundó la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas para la Educación Cristiana de la Juventud y murió el Viernes Santo del año 1719. Y la oración de la misa de nuestro santo dice: Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista, confesor para la formación cristiana de los pobres y afianzar a la juventud en el camino de la verdad, y que por él reuniste en la Iglesia una nueva familia religiosa, concédenos propicio que, por su intercesión y ejemplo, ardiendo en el celo de tu gloria para la salvación de las almas, podamos en el cielo participar de su corona. Entonces aquí nuestra Madre, la Santa Iglesia, dice, agradece al Señor de haber suscitado este santo para la cristiana educación de los pobres. ¿Por qué? Y porque una persona que no conoce el camino de Dios y el camino de la salvación puede perderse, puede ser víctima de cualquier malhechor, de falsa religión y perderse. Y agradece también, o más bien pide, la Iglesia en esta oración pide de concedernos por su intercesión y ejemplo, ardiendo en el celo de tu gloria para la salvación de las almas, podamos en el cielo participar de su corona. La Santa Madre Iglesia pide que imitemos al Santo, preocupándonos también de la salvación de las almas. El Papa San Pío X, que fue un pastor ejemplar en todos los aspectos, de sacerdote, de cura, de párroco, de obispo, cardenal, papa, se ocupó mucho de la educación cristiana. Por eso publicó el catecismo que lleva su nombre, Catecismo Mayor de San Pío X, y escribió una encíclica especial sobre la enseñanza del catecismo, es decir, de la comunicación de la fe cristiana a todos, chicos y grandes. En su encíclica Acervo Nimis de 1905 dice: la actual depresión y debilidad de las almas, de que resultan los mayores males, provienen principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. Entonces el Papa hace un diagnóstico y dice: actualmente las almas son débiles, son frágiles y son ignorantes también. Y de esta ignorancia y debilidad resultan los mayores males para la familia y para la sociedad. Y hoy, ¿qué diría? Mucha gente, por gracia, hoy que hace muchas maldades, injusticias y todo lo demás que sabemos, y bien, está una grande ignorancia religiosa. Y el santo cita la Santa Biblia, Oseas profeta 4:1, dice: no hay conocimiento de Dios en la tierra. La maldición y la mentira, el homicidio y el robo, el adulterio lo han inundado todo, y la sangre se añade a la sangre, por cuya causa se cubrirá de luto la tierra y desfallecerán todos sus moradores. Y el Papa sigue diciendo: afirmamos que la mayor parte de los condenados a las penas eternas del infierno padecen su perpetua desgracia por ignorar los misterios de la fe, las verdades de la fe, que necesariamente se deben saber y conocer para ser contados entre los elegidos. Queridos hermanos,
en toda la historia de la Iglesia de 2000 años y desde el Antiguo Testamento, los profetas hacían esta labor de comunicar el conocimiento de Dios y de las verdades de Dios para salvarse. Dios siempre mandó, profetas al Antiguo Testamento y santos y sacerdotes y obispos en el Nuevo. Por eso en la iglesia dijimos, la oración de hoy pide a Dios que imitemos a este santo cuya fiesta celebramos, de tener celo para la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque muchos se pierden por no conocer la doctrina. Muchos hoy que están en asociaciones criminales, por ejemplo, y cosas malas, no conocen los mandamientos de Dios. Y por no conocer los mandamientos de Dios, la gravedad del pecado, hacen la vida imposible a la gente honesta. La mayor parte, podemos afirmarlo, la mayor parte de los problemas actuales de la sociedad son problemas religiosos. Cuando una persona no cree en Dios o tiene de Dios una idea tan totalmente falsa, no cumple la ley de Dios y por lo tanto no respeta al prójimo también. Y el Papa San Pío dice, cuando el Espíritu lo envuelve en las tinieblas de la ignorancia, bien no pueden darse ni rectitud de la voluntad, ni las buenas costumbres, pues si caminando con los ojos abiertos puede apartarse el hombre del buen camino, el que padece de ceguera está en peligro cierto de desviarse. Si conociendo la ley de Dios, conociendo los mandamientos, por desgracia los cristianos pecamos por fragilidad, por debilidad, por necedad, ahora cuando uno está en las tinieblas de la ignorancia, mucho más fácilmente hace lo que no debe hacerse. Y el Santo Papa sigue diciendo, en vano sería esperar que nadie pueda cumplir las obligaciones de cristiano si no las conoce. Y pide a los obispos, pide a los sacerdotes de apacentar la grey del Señor. De hecho, Cristo dijo a San Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas, mis corderos. Y el Papa explica qué es apacentar. Apacentar es, ante todo, adoctrinar, enseñar la fe, la doctrina, el catecismo. Os daré pastores según mi corazón y os apacentarán con la ciencia y con la doctrina. Jeremías 3:15. Así hablaba Jeremías inspirado por Dios. Queridos hermanos, hoy, por desgracia, muchos católicos, incluso que han hecho su primera comunión y su catecismo, no conocen la fe católica, no la conocen. Y por no conocerla, ustedes saben en cuáles problemas caen. El cardenal Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI, reconoció en su libro llamado Informe sobre la Fe, edición de la BAC, séptima edición, página 80 y 81, dice el cardenal encargado por el Papa de vigilar la fe católica en el mundo entero. Y bien, el cardenal dijo, puesto que la teología actual ya no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se haya expuesta a la desintegración, a experimentos que cambian continuamente. Eso lo decía en los años 80. Algunos catecismos y muchos catequistas ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto, sino que buscan hacer humanamente interesantes, según las orientaciones culturales del momento, algunos elementos del patrimonio cristiano. Algunos pasajes bíblicos son puestos de relieve porque se les considera más cercanos a la sensibilidad contemporánea. Otros, por motivo contrario, son dejados de lado. Consecuencia, no tenemos una catequesis
comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones y ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivas. Y bien, ese diagnóstico vale oro. Los cristianos no han recibido una formación global en la fe. Una formación global en la fe, dice el mismo cardenal Ratzinger, más tarde papa, debe tener 4 partes: la fe, el credo, la moral, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Como un carro con 4 llantas, si falta una llanta no funciona. Esto es lo que pasó. Por esta razón estamos en los problemas que ustedes conocen. Y el cardenal en este mismo libro decía, debido a que no se comunica la fe integralmente, tenemos un resultado deplorable: la disgregación del sensus fidei, disgregación del centro de la fe en las nuevas generaciones, a menudo incapaces de una visión de conjunto de su religión. Y el mismo Benedicto dijo: el primer error en los años 70-80 fue suprimir el catecismo, declarándolo superado. A lo largo de estos años, esto ha sido una decisión universal en la Iglesia, pero esto no quita que haya sido una decisión errónea. Queridos hermanos, dije estas cosas para pedir al Señor misericordia para todos los educadores, todos los profesores, todos los catequistas, todos los sacerdotes, obispos, todos los que tratan de hacer bien las cosas, y también misericordia para los que han desviado, que han cambiado las cosas, y hoy estamos cosechando los frutos amargos. Si no habían cambiado el catecismo, si no habían dejado de lado esta enseñanza sistemática clara de la fe, de la moral, de los sacramentos y todo, bien, hoy no estaríamos conquistados, podemos decir, acosados por tantas y tantas falsas iglesias que con una Biblia falsificada llevan la gente a un camino falso que puede causarles la condenación eterna, porque no hay iglesias. Cristo tiene una iglesia, la católica. San Juan Bautista de la Salle, San Juan Bosco, Santo Ignacio de Loyola y todos los demás santos fundadores de la educación cristiana han fundado estos colegios, estas universidades, estas escuelas para evangelizar, para salvar las almas, para hacer conocer a Dios y llevar las almas hacia Dios nuestro Señor. Y por gracia, como dice aquí el Papa, algunos catequismos y muchos catequistas no enseñaron la fe católica en su conjunto. Por eso andamos mal. Entonces es tiempo de regresar a hacer lo que hacen los santos. ¿Acaso somos más santos que los santos? ¿Más inteligentes? No. ¿Por qué cambiar lo que hacían los santos? Ellos al menos dieron fruto. ¿Nosotros qué frutos dimos con todos esos cambios? Bien, muchas veces no son buenos. Por lo tanto, pidamos a San Juan Bautista de la Salle y a todos los santos educadores que ayudan a los dirigentes actuales de la educación católica a nivel mundial, que obtengan de Dios una gracia especial para esta gente, que cumplan con su deber y que no usen las instituciones de la Iglesia para hacer otra cosa, predicar otro evangelio que no es el de Cristo, aunque ponga un poquito palabras cristianas, pero adulteradas. Esto no funciona. Entonces, que todos los santos del cielo ayuden los dirigentes actuales de la educación católica a cumplir con sus deberes. Y aconsejo a todos de bajar de internet este maravilloso catecismo San Pío X, catecismo mayor del Papa San Pío X. Ahí usted tiene la fe católica integralmente comunicada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.